Pues muchísimas gracias por acompañarnos en esta segunda sesión del seminario ILNAMICI, un seminario internacional sobre memoria, materialidad y archivo que iniciamos en conjunto con el doctor Jerónimo Repol desde la UAM Xochimilco, con el interés de profundizar en estos temas que tienen que ver justamente con reflexiones en torno a la memoria, la materialidad y los archivos. Y bueno, estamos invitando a diferentes ponentes con la intención de que hagamos este diálogo y estas reflexiones en conjunto de temas que son urgentes y que nos interesan. El día de hoy estamos muy contentas, muy contentos de tener a unos exponentes que nos van a hablar de memoria, la memoria y sus narrativas, y les vamos a dar la bienvenida. Me permito presentarles a la doctora Cintia Valé. Es doctora en Ciencias Sociales por la Universidad de Buenos Aires y magíster en Ciencia Política. Actualmente se desempeña como investigadora postdoctoral en la Escuela Interdisciplinaria de Altos Estudios Sociales e IDAES en la Universidad Nacional de San Martín, con vinculación al CONICET en Argentina. Su trabajo se centra en el vínculo entre memoria y política. Particularmente ha indagado en la producción de políticas de memoria durante los gobiernos kirchneristas del 2003 al 2015, explorando cómo el Estado participa en la construcción del pasado reciente mediante prácticas como la reparación de víctimas estatales desaparecidas, la apertura de archivos, las conmemoraciones y las narrativas oficiales. En especial, ha investigado los modos en que el archivo público, los legajos laborales, los actos conmemorativos y las estrategias estatales de señalización de excentros clandestinos de detención interactúan con sujetos, memorias comunitarias y disputas sociales como la identidad política. En los últimos años, su interés se ha centrado en el crecimiento de las ultraderechas y las batallas por la memoria, y ha coordinado y es miembro del núcleo Política, Sociedad y Cultura en la historia reciente del Cono Sur en la Escuela IDAES, y forma parte del núcleo de estudios sobre memoria del IDES UNTREF. Bueno, es la doctora Cintia Vale. Me gustaría también presentarles al doctor Mario Ruffer, que nos acompaña también en esta segunda sesión como ponente. Él es historiador por la Universidad Nacional de Córdoba, Argentina, maestro y doctor en estudios de Asia y África, con especialidad en historia y antropología por el Colegio de México. Es profesor investigador titular en la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco, y donde imparte cursos sobre teoría de los procesos culturales y teoría postcolonial. Sus líneas de investigación se centran en los estudios culturales, la crítica postcolonial y los estudios de subalternidad, con especial énfasis en los usos sociales del pasado y la temporalidad, nación e historia pública, archivo, museos, memoria comunitaria y patrimonio. También ha desarrollado aportes en torno a metodologías críticas y transdisciplinares. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores de la ahora CECITI. Ha publicado en revistas académicas en español, inglés, francés y portugués. Y entre sus libros destacan La Nación en Escenas, Memoria Pública y Usos del Pasado en Contextos Postcoloniales, de 2010. Indisciplinar la investigación, archivo, trabajo de campo y escritura, del 17, entre otros. Y por último, me gustaría presentar a la doctora Laura Angélica Moya López, quien es socióloga por la UAM Azcapotzalco, maestra y doctora en historia por la UNAM. Desde 1987 forma parte del Departamento de Sociología de la UAM Azcapotzalco, donde es profesora investigadora titular. Su trayectoria abarca la teoría sociológica clásica, la historia conceptual y los procesos de recepción del pensamiento social en México, con particular atención en los vínculos entre memoria, historia y olvido. Ha investigado el impacto del exilio español en el ámbito científico y cultural, y actualmente desarrolla proyectos sobre la cartografía digital del exilio español en México, así como sobre monumentos históricos y antimonumentos, geosímbolos y desplazamientos en el territorio de la memoria. Sus investigaciones articulan archivo, materialidad y tecnologías digitales para analizar los usos sociales y políticos del pasado. Actualmente forma parte del cuerpo académico en los posgrados de historiografía y sociología en la UAM Azcapotzalco.
Es miembro del comité de comités científicos de evaluación, editoriales internacionales y miembro del SNI de la ahora Secretaría de Ciencia, Humanidades y Tecnología e Innovación, la CECITI. Pues estos, como pueden observar, son las personas invitadas a esta segunda sesión, que es un agasajo tenerlos aquí. Y me gustaría como introducir, digamos, a partir de los trabajos de investigación que han venido realizando las investigadoras y el doctor Ruffer, en torno a tres ejes que me parece que podíamos articular en esta sesión sobre la memoria y sus narrativas, y que enumeraría de la siguiente manera. Por un lado, tendríamos como la parte de las narrativas oficiales, nacionales, los relatos de memoria institucionalizada, como los museos, los monumentos, los memoriales, y también en relación en cómo el Estado está perdiendo de alguna manera el papel fundamental en estas políticas de la memoria, ¿no? Obviamente diferenciada territorialmente. Pensamos también, por ejemplo, que en el vacío en el que caen muchas de estas políticas y fenómenos vinculados a estas narrativas desde los regímenes gubernamentales. Una segunda vía que vemos también como acceso y que ahorita vamos a dar inicio sería el surgimiento y la identificación de otras formas de narrar el pasado y el presente que también eh, está. Y construir narrativas de memoria activa, ¿no? Por ejemplo, en las investigaciones que ha hecho la doctora Moya, los geosímbolos o otras formas de narrar desde los situados, desde el territorio, desde los archivos comunitarios, desde las disputas por el espacio público, por ejemplo. Y un tercer eje que vemos y observamos en esta, la memoria y sus narrativas, tendría que ver con la construcción de narrativas y la incorporación de imaginarios constituyentes, ¿no? Que es lo que ha trabajado, por ejemplo, el doctor Ruffer, en pensar las narrativas de los silenciamientos, narrar la pérdida, relatar el despojo, para hacer estas narrativas decoloniales, que son algunos de los puntos por ejemplo, se conectan con el trabajo de investigación del doctor Ruffer y que me parece que podríamos charlar bastante bien. Les explico brevemente la dinámica del seminario. Vamos a tener 20 minutos máximo por cada ponente, con la intención de que tengamos un espacio para platicar, para interactuar y reflexionar en conjunto con los participantes del seminario. Eh, para dar inicio, ¿les parece si le doy la palabra a la doctora Cinta Vale para que comience la sesión, que es como fui leyendo también sus participaciones? Pues de nuevo, muchísimas gracias y comenzamos estas reflexiones que espero que sean muy fructíferas para el seminario. Adelante, doctora Silvia. Bueno, muchas gracias, Susana. No sé si se oye bien. Bárbaro. Bueno, es un gusto para mí saludarlos, compartir con ustedes desde acá, desde Argentina. Acá ya estamos a la tarde, así que buenas tardes, buen día para todos. La verdad que estoy muy contenta de poder escucharlos, pero al mismo tiempo, mientras leía o mientras recibí la invitación al Seminario Internacional sobre Memoria, bueno, pensaba que es realmente desafiante hablar hoy de memoria así en singular, porque nos encontramos en un momento de muchas transformaciones, ¿no? O podríamos decir un momento de crisis del paradigma de la memoria y de los derechos humanos que podríamos decir se constituyó en Occidente desde fines de la década del 80, ¿no? ¿A qué me refiero con este paradigma de la memoria? Bueno, si pensamos en las transiciones a la democracia, sobre todo en los países del Cono Sur, podemos decir que esta idea de la memoria y de recordar para no repetir, ¿verdad? Fue, digamos, la frase que estructuró como un nuevo horizonte de expectativas para los países de la región, el mandato de no repetición, la sentencia nunca más, ¿no? Aglutinó, digamos, todo un conjunto de organizaciones de derechos humanos, de víctimas, comisiones de verdad, bueno, y atravesó fuertes procesos de institucionalización, ese paradigma de la memoria en diferentes momentos, según los distintos países, con diferentes intensidades.
En un texto de hace algunos años, Elizabeth Schelin señalaba que la creencia fuerte que subyacía, digamos, a esta expansión de este paradigma era que había un vínculo necesario entre la creación de una memoria colectiva de los regímenes represivos y los procesos de institucionalización democrática de la región, ¿no? En Argentina, este razonamiento vincula la transmisión de la memoria del terrorismo de Estado con la construcción de una nueva ciudadanía para el futuro. Ese paradigma permitió, digamos, avances muy, muy importantes en el campo de la justicia transicional. Ustedes conocen juicios nacionales, internacionales, comisiones de verdad, sitios de memoria, museos, monumentos. Bueno, todo tipo de artefactos culturales que se pusieron en marcha desde los estados y desde la sociedad civil para abordar las violaciones a los derechos humanos que se cometieron en el pasado. Al mismo tiempo, ese paradigma de los derechos humanos, digamos, empoderó a los movimientos sociales de la región para articular sus luchas a través de ese lenguaje, y este repertorio alimentó, digamos, en las últimas décadas luchas muy diversas, ¿no? Podemos pensar desde el movimiento feminista, movimientos indígenas y campesinos, movimiento estudiantil en toda América Latina que formularon sus demandas en el lenguaje de los derechos humanos. Sin embargo, digamos, el rápido y más o menos reciente ascenso de líderes de extrema derecha, que hasta ahora habían desempeñado un papel menor, podríamos decir, en el panorama político de la región, en comparación con Europa, por ejemplo, pienso en Bolsonaro en Brasil, Javier Milei en Argentina, revelaron la fragilidad, digamos, de ese vínculo entre la memoria del pasado y la consolidación de la democracia, ¿no? En el caso argentino, de modo paralelo, digamos, a la explosión de políticas de memoria desde el Estado, que tuvo su auge durante los gobiernos kirchneristas, se produjo al mismo tiempo el resurgimiento de narrativas que se creían superadas, narrativas reivindicatorias del terrorismo de Estado, narrativas que volvían a enunciarse en clave de guerra, en clave de una autojustificación de las Fuerzas Armadas, el cuestionamiento de la cifra de 30.000 desaparecidos, la calificación de los desaparecidos como terroristas y no como víctimas, ¿no? Todo ello en el marco de una fuerza de ultraderecha como es la que encabeza Javier Milei, La Libertad Avanza, que además tiene un programa de rechazo abierto a los derechos humanos en términos sociales y demás. Entonces, a pesar de que el caso argentino es frecuentemente, digamos, señalado como un caso exitoso, podríamos decir, en términos de políticas de memoria y de justicia, lo que tenemos hoy es un discurso dominante por parte del gobierno que se posiciona abiertamente en contra de las luchas por la memoria, la verdad y la justicia, como se denominaron aquí, ¿verdad? Y si pensamos a nivel global, esa paradoja parece repetirse, ¿no? Y acá traigo algo que trabaja muy bien una investigadora italiana que se llama Valentina Pisanti, y ella dice, bueno, si por un lado la conmemoración de la Shoah se consolidó, digamos, como paradigma memorial, en los últimos 20 años, al mismo tiempo, los partidos neonazis, la xenofobia, experimentaron un crecimiento sostenido incluso en aquellos países donde las políticas de memoria se implementaron, digamos, con mayor intensidad en el marco de las prescripciones de la Unión Europea. La crisis humanitaria, digamos, el genocidio en Gaza también han puesto en evidencia esto último, ¿no? Entonces, Pisanti formula una pregunta que me interesa retomar, que es esta. Ella dice, ¿son hechos que no están relacionados? ¿Son dos secuencias históricas independientes? De la misma manera en que no existe un vínculo entre la violencia en el fútbol y los avances de la investigación del cáncer, ¿o existe una conexión, dice ella? Y corresponde a una sociedad ávida de contrarrestar esa actual oleada de xenofobia, le agrego, autoritarismo y racismo, preguntarse por las razones de esa contradicción. Entonces, mi idea de hoy era un poco pensar esta pregunta eh, para reflexionar, digamos, sobre la potencia, si es que todavía la tiene, de la frase recordar para no repetir, ¿no? Y para eso me parece que es necesario como recuperar algunos antecedentes, ¿no? De este paradigma de la memoria. Porque podemos decir, bueno, ¿cuándo surge? Bueno, por un lado hay distintos autores, digamos, vamos a hacer así como un panorama muy general, pero que nos permita rescatar algunos elementos. Nosotros podemos decir que hasta la Primera Guerra Mundial, la cultura de la memoria estuvo destinada más que nada a movilizar sentimientos de identificación cívica, de patriotismo, y luego del Holocausto el énfasis empieza a trasladarse hacia los crímenes antes que a las batallas, los testigos
antes que los combatientes y las víctimas antes que los héroes, ¿no? Con el fin de la Guerra Fría, un poco más adelante, asistimos a esta configuración de esta idea de hacer las paces con el pasado, ¿no? O en su versión en inglés, come to terms with the past, ¿no? Entonces, a partir de ahí, los mecanismos de justicia transicional, las políticas de arrepentimiento, se convirtieron en un principio de legitimación política. Como señalé al inicio, bueno, esto se fue internacionalizando según contextos muy específicos en cada estado-nación. Como señalé antes, en el sur de América Latina, este boom de la memoria se solapó con la pregunta por cómo rememorar las dictaduras militares. Y de alguna manera, lo que empezó a suceder es que la Shoah comenzó, como sabemos, a construirse como paradigma global de la memoria, ¿no? El impacto fue tal, digamos, que en un momento dado, en 2002, los investigadores Levy y Schneider sitúan, digamos, en ese momento la emergencia de lo que ellos llaman una memoria cosmopolita, ¿no? Que tiene esta capacidad de trascender las fronteras étnicas y nacionales y digamos que tiene al Holocausto como una base común sobre la cual lograr como identificaciones humanistas, universalistas, ellos dicen frente al vacío, digamos, generado por los valores articulados en torno al anticomunismo. Entonces señalan que de alguna manera, a partir de los años 2000, en una serie de eventos que ellos identifican, la prevención de otro holocausto se convirtió en la base civilizatoria de una nueva memoria oficial europea, dicen ellos, de un nuevo orden internacional liberal, podríamos decir. Por supuesto que tanto el alcance, digamos, este proyecto de cosmopolitización de la Shoah como la lectura que hicieron Levi Schneider en 2002, digamos, fueron y son motivo de debate. Y uno puede decir, bueno, ¿hasta qué punto es posible hablar de una memoria unificada a escala global y no solamente de las élites europeas o norteamericanas? ¿Cómo interactúan en ese supuesto, digamos, las memorias locales y nacionales con las supranacionales? ¿Qué ocurre con aquellas memorias individuales o minoritarias que por diferentes motivos no encajan en el paradigma dominante? Y uno también puede pensar qué consecuencias supuso este proceso de cosmopolitización o de desterritorialización de la memoria en términos de la comprensión y las representaciones del pasado, ¿no? Y ahí Enzo Traverso señala de qué manera este proyecto, digamos, de transnacionalización de la memoria basada en el Holocausto permitió, digamos, por un lado afianzar ciertos valores heredados de la Ilustración, la tolerancia, el pluralismo, el rechazo al racismo y el antisemitismo, y también resultó durante, podríamos decir, varias décadas, un modelo, o capaz todavía es eficaz, pero podríamos decir un modelo de referencia eficaz para visibilizar otros crímenes, ¿no? Incluso de manera retrospectiva, ¿no? Tal vez el caso de, podemos pensar, el genocidio armenio, la trata de esclavos, aunque bueno, su capacidad preventiva, como dije al principio, a la luz de los acontecimientos actuales, está en tela de juicio, ¿no? O sea, la capacidad de esa memoria de prevenir futuras atrocidades está por lo menos en crisis. Pero y al mismo tiempo, este proceso de transnacionalización supuso operaciones estéticas y narrativas fuertemente homogenizadoras, ¿no? Una memoria cosmopolita basada en el Holocausto y podríamos decir filtrada en gran medida a través de la industria cultural estadounidense, requirió para poder universalizarse de una visión abstracta del pasado que tiene como consecuencia la reducción del proceso histórico a un esquema narrativo de bien contra el mal, ¿no? En ese sentido, siguiendo nuevamente a Traverso, antes que atender al carácter unificador de esta memoria, resulta conveniente advertir contra su embalsamamiento y la simplificación de ese pasado, ¿no? Paralelamente, en la última década asistimos a lo que algunos autores han llamado un filosemitismo o un giro filosemita, en el marco del cual se fue modificando, digamos, el vínculo entre las ultraderechas europeas y el judaísmo, y especialmente el Estado de Israel. Así, en la actualidad, formaciones políticas con discursos xenófobos o etnonacionalistas y con una larga tradición de antisemitismo estructural, digamos, histórico, se presentan hoy como defensoras del Estado de Israel y del judaísmo.
Este reposicionamiento responde a varias cuestiones sobre las que, digamos, se puede, digamos, ahondar, pero que tienen que ver con la identificación del Islam como amenaza civilizatoria, una guerra cultural más amplia contra lo que las ultraderechas actuales asocian con el liberalismo, el multiculturalismo, las agendas progresistas, todo lo que se ha venido denominando wokismo, ¿no? En este panorama, no es inusual que los partidos de la ultraderecha apelen actualmente a la memoria del Holocausto, mientras que profesen abiertamente el racismo contra otros grupos, ¿no? Hay varios ejemplos en el caso de Bolsonaro. Javier Milei, por ejemplo, visitó el Museo Yad Vashem pocas semanas después de asumir la presidencia de la nación. Y en ese discurso, digamos, apela a una retórica ya consagrada de la memoria, los aprendizajes que hay que obtener, que hay que sacar del Holocausto, mientras que, digamos, a nivel local, no solo que desarticulaba y desfinanciaba las políticas de memoria, los sitios de memoria, el sitio de memoria ESMA, incluso considerado patrimonio de la UNESCO, sino que además, digamos, emitía un discurso abiertamente anti-derechos humanos y en clave de, como dije antes, en clave de la represión como guerra, ¿no? Entonces, bueno, lo que podemos decir es que frente a ese escenario, digamos, de homogeneización de una cultura conmemorativa y de instrumentalización de la memoria del Holocausto por parte de estas extremas derechas, emergen preguntas, digamos, urgentes y acuciantes respecto de este vínculo entre memoria y política, entre memoria y no repetición, entre memoria y derechos humanos. ¿Por qué? Porque, bueno, hay algo, como dije recién, digamos, si la consigna nunca más permitió avances sin precedentes, al mismo tiempo, hoy parece convertido en un eslogan. Y la pregunta es, bueno, si ese eslogan, y si realmente es un eslogan, ha agotado o no su potencia, ¿no? Y para poder pensar eso, me parece que hay por lo menos tres cuestiones que a mí me gustaría señalar. Tampoco, no me fijé a qué hora arranqué, así que cualquier cosa, Susana, vos me vas cortando. Pero tiene que ver con esta idea de que hay esta operación homogeneizadora de la que me refería, el deber de memoria, esto que se llamó el deber de memoria, se tradujo, digamos, en un imperativo de construir un relato único, ¿no? Que pudiera ser transmitido a las futuras generaciones. Ese relato único colocaba, digamos, el daño y el dolor individual de las víctimas como el activo esencial de esa transmisión, ¿no? Entonces, esa pretensión, digamos, de construir un relato unificado que funcionara como antídoto, ¿no? Esta es la idea, ¿no? Que funcionara como antídoto contra la violencia, trajo aparejada consigo al menos tres cosas. Por un lado, la homogeneización de las categorías, víctimas, perpetradores, en pos de simplificar el relato histórico y hacer posible identificaciones emocionales con aquellos que no vivieron ese proceso. Segundo, la sacralización de la voz de los sobrevivientes como la voz más autorizada para conocer el pasado. Y esto según un régimen discursivo que, en muchos casos, desestima los modos de producción del conocimiento histórico. Y aquí las redes sociales han tenido mucho que ver, ¿no? En esa entronización de ese discurso del yo. Y tercero, la exaltación de la figura de la víctima, construida según los cánones del derecho humanitario, esto es como un ser humano cuyos derechos humanos han sido vulnerados, y basada en una retórica del sufrimiento como vía para la construcción de un consenso moral. Entonces, fíjense que la construcción, digamos, de este discurso unificado con estas categorías tan dicotómicas diluyen, aún sin que ese sea su propósito tiene que ver con la transmisión, pero al mismo tiempo eso diluye una pluralidad de recuerdos que necesariamente coexisten en una sociedad determinada. Podríamos pensar en lo que Piper Shafir llamó la retórica de la marca, ¿no? Que es muy visible en los informes como el informe de la CONADEP, digamos, el informe construido por las comisiones de verdad que funcionaron en el Cono Sur. Se relata siempre de qué modo la violencia vino a fracturar una convivencia social dejando una marca que debe ser elaborado, digamos, y reparado por los gobiernos post-conflictos. Pero entonces lo que sucede ahí es que el proceso represivo es presentado como un quiebre violento, ¿no? Y,
y la pluralidad de sujetos afectados queda subsumida a la condición de víctimas. Entonces eso de alguna manera oblitera, digamos, cierta posibilidad de agencia humana, oblitera, digamos, procesos históricos más largos, y la esquematización entre víctima y perpetrador muchas veces resulta problemática para leer aspectos que son más moralmente ambiguos y políticamente complejos, digamos, de los distintos conflictos, donde no hay una ubicación tan clara del mal, ¿no? Y por otra parte, digamos, aunque podríamos decir, bueno, en muchos sentidos, la construcción de una memoria hegemónica es necesaria para colocar a los perpetradores en un lugar subordinado, ¿no? Implementar políticas de justicia. No es posible, digamos, en esa, restituir al mismo tiempo la complejidad y llevar adelante un proceso de justicia transicional es un serio desafío. Pero al mismo tiempo, eso como contrapartida supone dificultades para hacer lugar a memorias que, como dije antes, no se acomodan a las memorias dominantes. La antropóloga Ludmila da Silva Catela denominó memorias denegadas a aquellas que no se encuadran en un determinado lenguaje político o un código cultural, y para las cuales las memorias hegemónicas muchas veces se presentan como otra forma específica de violencia simbólica, ¿no? Y así, por ejemplo, digamos, esto ha sido un proceso muy fuerte en Argentina, con las memorias que recuperan acontecimientos de violencia previos, digamos, al golpe de Estado, vinculadas a las acciones de organizaciones políticas militares, siempre tradicionalmente ocuparon un lugar subordinado, y hace algunos años empezaron a emerger con fuerza, por ejemplo, a través de quien es hoy la vicepresidenta de la Nación, Victoria Villarruel, que ella, digamos, se presentó tradicionalmente y su militancia, digamos, durante muchos años estuvo constituida alrededor de lo que ella llama las víctimas del terrorismo, y incluso la liberación de lo que ellas consideran que son presos políticos, es decir, los militares procesados por crímenes de lesa humanidad que están cumpliendo pena de prisión. Y por último, podríamos decir, bueno, en relación con el giro hacia las víctimas, es decir, esta entronización de la figura de la víctima y la sacralización de la voz de los sobrevivientes, señalo dos cosas. Por un lado, notar que como sostiene Fazzán, si durante siglos el sufrimiento, digamos, derivado de experiencias traumáticas fue considerado deshonesto, o podríamos decir interesado, hoy las víctimas son vistas como portadoras de cualidades morales y el sufrimiento se ha convertido en la constatación de un hecho traumático que se considera incontrovertible. El haber estado allí ha dado origen a una autoridad moral e incluso epistémica que ha generado muchas veces, incluso a costa de los propios sobrevivientes, una fetichización de su palabra. Así, a menudo recae sobre los sobrevivientes no solo el peso de elaborar el propio trauma, sino la doble responsabilidad de perseguir justicia y asegurar la transmisión de la historia por medio de su propio testimonio. Entonces, más allá de las maneras en que los sobrevivientes han lidiado con este rol en los distintos procesos, la sacralización de sus voces podríamos decir que es el síntoma de un problema más amplio, que es esto que señalaba hace un ratito, la predominancia de un régimen discursivo que va digamos, a privilegiar la narración antes que el argumento y donde lo que importa no es la verificación, digamos, intersubjetiva de lo que se dice, sino quién lo dice, ¿no? Entonces ahí lo que termina sucediendo es que se delegan nuestras representaciones del pasado en las voces que consideramos dignas de confianza, y los otros relatos son considerados como falsos a priori, podríamos decir. Entonces, en ese sentido, Pisanti señala lo siguiente, dice, delegar incondicionalmente en el testigo no solo socava la autoridad de los historiadores o de los expertos en general, sino también la noción de que el conocimiento es un proceso intersubjetivo formado por investigaciones contrastadas, una comparación entre puntos de vista en un intento por comprender cómo fueron realmente las cosas. Una frase, dice ella, de la que no hay que avergonzarse y que no requiere el uso de las habituales comillas y no una suma de experiencias irreductibles, cada una de las cuales es tan buena como la siguiente, por los que todas se parecen entre sí. Y esto es clave porque justamente, y ya con esto cierro, estas tres características, es decir, la sacralización del testigo, la entronización de la figura de la víctima según según una retórica del sufrimiento y de la marca, la construcción de relatos unificados en torno al pasado, son muchas veces reapropiados por las derechas y las ultraderechas de formas bastante novedosas, y haciendo uso de ese mismo paradigma de la memoria y los derechos humanos que nos ha
costado tanto construir y sostener, nos encontramos con una especie de backlash donde estas mismas fuerzas recurren a este repertorio para construir narrativas sobre el pasado que a la larga no solo tienen la finalidad de justificar las violaciones a los derechos humanos del pasado, sino lo que es peor, ampliar el margen de tolerancia para las violaciones a los derechos humanos del presente. Así que bueno, con esto cierro, en todo caso, después seguimos conversando. Muchísimas gracias, doctora. Y bueno, pues le damos la palabra al doctor Ruffer para que sigamos conversando sobre estas líneas, que los planteamientos hechos por la doctora Vale, yo creo que nos plantean a esta paradoja, ¿no? De la que nos habla entre estas ascensión de las derechas, de los gobiernos de derecha y esta instrumentalización, ¿no? De la memoria y sus narraciones en torno a estos gobiernos digamos, las están utilizando. Doctor, adelante para continuar la discusión. Ok, bueno, muchísimas gracias, Susana. ¿Me escuchan bien? Sí. Bueno, gracias. Gracias, Cintia, también por tu trabajo. Bueno, primero quiero agradecer la invitación de Susana y de Jerónimo y la posibilidad de venir a compartir con ustedes. Me gusta la idea de que esto sea un seminario donde podamos intercambiar posiciones e ideas. La verdad es que yo había pensado en otro formato para mi trabajo, para la presentación, pero hace un par de días le consulté a Susana, bueno, ¿qué les interesa? ¿Qué podría ser útil? Y Susana me pidió un poco expresamente que trabajara el problema de la memoria ligado a mis objetos de investigación y a la perspectiva de la crítica a la colonialidad del poder y a sus posibles derivas y críticas para América Latina. Entonces, bueno, cambié un poco la perspectiva del trabajo y lo que vamos a presentar aquí. En un mundo cada vez más asediado por la pulsión autoritaria y algo que ya mencionó Cintia, no me parece menor que la reflexión sobre la memoria y el gesto memorístico unido al gesto soberano de dominio y sobre cómo este gesto está nombrado y reforzado en marcas, territorios, espacios y cuerpos jerarquizados esté en el centro de la reflexión. Por otra parte, creo importantísimo, en mi trabajo lo desarrollo algunas cuestiones relativas a la diferencia de países como Argentina, Uruguay, Chile, con una tradición específica de lo que muy claramente expresó hace un momento Cintia, y México, que tiene una tradición distinta con respecto a las agendas de memoria, su inscripción en la categoría de memoria histórica e incluso a la inscripción temporal, que es algo en lo que a mí me gustaría trabajar. ¿Puedo compartir pantalla, Susana? ¿Sí? Me parece que sí. A ver, si no, aquí le pedimos. Ya está. ¿Sí? Ahí Ya está. está. Perfecto. Ok, muy bien. Bueno, la querella conceptual. Hace algunos años, en una conferencia estimulante pronunciada en la Universidad Autónoma, bueno, Metropolitana, donde trabajo, Rita Segato lanzó una especie de piedra detonadora sobre el auditorio. Decía Segato, la noción de colonialidad como matriz de dominio simbólico quedó demasiado débil, demasiado tenue para la realidad que vivimos hoy. Hoy lo que tenemos es saqueo, desplazamiento forzado de comunidades enteras, guerras sostenidas sobre cuerpos feminizados. Vivimos tiempos conquistuales. Lo que nunca terminó de completarse no es la colonia, es la conquista, y sobre eso merecemos una memoria más desarrollada. Ann Stoller, en su libro Duress, Imperial Durabilities in Our Times, planteó recientemente que estamos ante un proceso de afasia, cuestionando si realmente tenemos los conceptos para abordar la realidad que tenemos enfrente, el ascenso de las nuevas derechas, la pérdida del lenguaje jurídico de los derechos, y dando paso a rehabilitar la noción de imperialismo y de colonialismo con una nueva inflexión. Estaríamos ante formas de dominio que producen maneras coloniales de soberanía bajo la rule of law.
Sin embargo, quiero pensar que estas no serían solamente formas ideológicas en términos de falsa conciencia, de hacer invertir como estatal modernas o republicanas a modalidades específicas de dominio colonial, sino que tendrían al menos dos maneras productivas de manifestarse. La primera es una operación sobre el tiempo. Ya Gayatri Spivak planteó tempranamente que la capacidad del colonialismo de presentarse en cada presente como otra cosa es lo que lo hace exitoso. La imposibilidad del tiempo histórico moderno lineal de hacer una memoria sobre ese episodio como un episodio de repetición diferida. Y esto tiene una raíz particularmente moderna en la forma de comprensión del tiempo. Me refiero a la historia, cuya escritura impide, o al menos desestima, la posibilidad de pensar la repetición, la actualización del pasado en el presente. O bien, como planteó tempranamente Michel de Certeau, la dificultad que tienen la historia y el psicoanálisis, por ejemplo, para dialogar, una dificultad que tiene que ver sobre todo con una noción opuesta del tiempo. Para el psicoanálisis, el pasado nunca está al lado de el presente en una secuencia o en una línea, sino dentro de él y operando en el presente. La noción de colonialidad apunta a pensar en una dirección semejante sobre el tiempo al hablar de matriz de dominio. Esto, sumado a la advertencia sobre el carácter conquistual del presente que planteé recién, nos permitiría preguntarnos si no es la noción de tiempo histórico y tiempos de la memoria las que tenemos que reformular. Proponer un tiempo de la memoria que no piense al pasado como alteridad irrevocable, sino como una disputa de sentido. En ella, lo colonial aparecería no tanto como un acontecimiento o período, sino como una estructura de sentido. Hay modalidades de soberanía, de dominio y gobierno que actualizan esa estructura conquistual colonial en el presente. El saqueo, el despojo, lo fantasmal y la vida denudada, por supuesto, con los cambios que impone la diferencia histórica. ¿Cómo trabajar la memoria y el archivo desde aquí? Dije que había dos operaciones productivas. Esta es la primera, una operación sobre el tiempo. La segunda es una especie de desdoblamiento de la forma de producir subjetividades contemporáneas a partir de la gubernamentalidad. Algo que aquí llamaría modalidades aceptadas de habitar y producir la diferencia. Esto ha recibido muchos nombres en la academia. El genérico de producción local de alteridades, como lo llamó Claudia Briones, la producción de indios y alternos permitidos, como Charles Hale lo denominó hace algunos años. Quiero decir, la colonialidad se expresa no eliminando o fagocitando formas de vida no capturadas por el capital, sino arrojándolas a un lugar específico y fijarlas allí, e impedirles una autonomía de la representación. En México, por ejemplo, yo trabajé muchos años en el Programa Nacional de Museos y Entornos Comunitarios, Museos Comunitarios y Entornos Comunitarios de Memoria. Ese programa habilita a las comunidades a crear sus propios museos con un libreto previamente definido en el que se les dice, hablen de lo que quieran, de sus tradiciones, de su patrimonio, de sus piezas, de sus rituales. Sin embargo, cuando las comunidades torsionan ese libreto y plantean, hagamos del museo un espacio para trabajar una memoria de la violencia constante de saqueo, que se repite, que se reedita, que se actualiza, allí interviene el dispositivo. Eso no es cultura. Esa diferenciación entre cultura, patrimonio, esa homologación a veces entre cultura, patrimonio y memoria ha tenido en México expresiones particularmente densas. Y si bien aquí estoy siendo generalista y no puedo hablar con densidad empírica de lo que estoy planteando, pero la pregunta emerge en un sentido claro. El nicho cultural aparece como el poisoned gift, como el regalo envenenado del espacio contemporáneo. Sujetos, legitimidad y valor. En 2020, la conmemoración del 8M, el 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer, tuvo en México un objetivo particular. Se intervinieron con pintas, grafitis y glitter de color morado y rosa gran parte de los monumentos de Paseo de la Reforma. Como seguramente también sepan, el Instituto Nacional de Antropología e Historia había retirado la estatua de Cristóbal Colón algunos días antes, con la excusa de que necesitaba restauración. En el lugar de su pedestal se presentaron varias alternativas de conmemoración. El episodio es conocido, no me voy a detener en esto. Solo en una cosa. Ese día, muchos espectadores miraban estupefactos la escena.
acusaron ante los medios, como se imaginarán, de vandalismo, violencia y agresión al patrimonio. Ese mismo día, un periodista intrépido se animó a hacer otra cosa. Empezó a preguntarle a la gente que estaba allí parada quiénes eran los héroes representados en cada una de las estatuas de Reforma. Ni una sola persona pudo responder, excepto vaguedades como no recuerdo exactamente quién, pero son nuestros héroes. No sé quién sea ese señor exactamente, pero esto es patrimonio nacional. A lo lejos, se alcanzaba a leer una pancarta sostenida por un estudiante muy joven que decía, si te importa más un monumento que un violador, hay un problema. Esa advertencia, me parece, exige la pregunta sobre el valor legítimo de los lugares de enunciación, algo clave en el pensamiento sobre la colonialidad del poder. Me parece importante traerlo a colación aquí porque esta escena desplaza la clásica pregunta, aparentemente inocente, que repetían muchos. Entiendo que hay un problema social con la violencia de género, pero ¿qué culpa tienen los monumentos? La pancarta de la estudiante me parece central porque pone en otro lado el acento. ¿Por qué vale un monumento? ¿En lugar de qué cosa está esta estatua masculina de Reforma? El ciudadano pedestre poco sabe del referente. ¿Y por qué será que nadie sabe quién es, pero saben que hay que proteger al objeto? La respuesta exige algo más responsable que la obviedad. Bueno, porque es un legado, porque es cultura material, por la grandeza estética, etc. Desde mi punto de vista, la pregunta sería esta. ¿Qué cosa está desdibujada, rota, vacía, en una sociedad que está llamada a proteger aquello sobre lo cual carece de relato? En suma, las intervenciones a los monumentos como gesto descolonial proponen la resignificación de los espacios públicos para generar una nueva conciencia que se ubique no en el gesto soberano, no en la asombrada mirada totalizadora que exige todo lo gigante, sino en la falta, en aquello que no está saldado ni cerrado, en aquello que el signo convoca y no en lo que fija, en la pérdida y en las preguntas y no en lo que Roland Barthes llamaría el anclaje. Introduciré ahora otro episodio de mi trabajo de campo. Durante muchos años hice estudios sobre memoria y museos comunitarios en México. Durante 5 años. En noviembre de 2013 asistí al 13 Encuentro Nacional de Museos y Memorias Comunitarias en Jamapa, Veracruz. Muchas veces he escrito que lo mejor que rescato de mi estudio sobre museos comunitarios no viene de las piezas, de los maestros curadores o del análisis del museo en sí. Más bien viene de los encuentros con cocineras, limpiadoras, activistas de los pueblos, generalmente mujeres. Aquel noviembre de 2013 hablé largo y tendido con doña Carmen, anfitriona y cocinera del encuentro. Ella me estaba contando cómo se había planeado el encuentro y cuáles habían sido los pasos previos y las consultas de la comunidad. En eso comentó lo siguiente. ¿Por qué mejor no hablamos en el museo pero de lo que no tenemos? De lo de ahora, digo. Y quién sabe, hacer una exposición con todo lo que nos falta, algo así como lo que la historia nos negó. ¿Por qué no? Los del instituto, se refiere al Instituto Nacional de Antropología e Historia, siempre dicen que hay que ser creativos, ¿no? Fin de cita. En el clásico libro The Clothing of Cleo, Stephen Bann desarrolla la idea de un museo irónico, uno que para activar la memoria exponga historias alternativas de los objetos que allí se exhiben. Bann trabajaba tempranamente una noción clave de la historia postcolonial, la catacresis. La posibilidad de desplazar un signo a su referente y, sobre todo, mostrar en un museo sobre el pasado aquello que no fue. Este es un punto recurrente en la crítica postcolonial o de la colonialidad del poder a la forma del texto histórico. La idea de Carmen, que no es la única vez que la vi en los museos comunitarios, aparece esta noción de exponer la pérdida como narrativa. Por un lado, desafía la positividad del objeto, arqueológico, cultural o tradicional, e impide la fijación en la metonimia. La idea de somos esta pieza, este huipil, este cacharro. Pero además, desafía el lugar que el Estado postcolonial le asignó, como dije al inicio, a los sujetos de cultura. Una asignación fijada en una serie de atributos que despolitizan la memoria a veces. Lo que Carmen plantea aquí me pareció clave en aquel momento. Estamos hechos de una memoria que no se objetiva en la reliquia, en un resto venerable de nosotros mismos. Estamos hechos de las narrativas que construyen nuestro sentido de la pérdida, la expoliación y el duelo. Las piezas, el objeto, el museo como lugar, no sirven como evidencia positiva, sino como huella de un proceso de desligamiento,
y de ruptura. En ese sentido, ese pequeño encuentro desafiaba todo lo que la modernidad había hecho con el Exhibitionary Complex, como lo llamó Tony Bennett, el complejo exhibitorio, que es un concepto clásico sobre lo que hacen los museos y los memoriales en el espacio público. En Jamapa, para llegar al museo, hay que atravesar una carretera que une el poblado con la costa, una carretera construida en 1992. Doña Carmen comentaba siempre: ¿sabe qué, maestro? Tenemos todas las pruebas sobre la carretera, sobre las tierras que nos robaron para construirla. Lo hicieron sin consulta previa al pueblo. Nunca nos pagaron. Yo pondría esos documentos en la vitrina del museo, al centro. Al primero que le dé vergüenza, sabremos quién nos traicionó. Eso es memoria. Fin de cita. Como decía Bern Harris al inicio de la democracia sudafricana después de 1994, cito: en situaciones límite, no hay forma de vincularnos de otro modo con el archivo. El pasado no es el horizonte epistemológico de un tiempo huido, es, más bien, una figura retórica urgente y necesaria para la creación de futuro. Fin de cita. Quiero decir, mujeres y hombres de las comunidades como Carmen estaban todo el tiempo proponiendo un lenguaje nuevo que conecta pasado y presente, una forma de ser afectados por el discurso de la memoria, del museo comunitario y del patrimonio. Proponían con enorme honestidad una manera de apropiarse de ese texto ajeno, estatal o académico, y enloquecerlo de algún modo, con pequeñas intervenciones que localizaban el conocimiento situado y ponían no su versión de los hechos del pasado, sino sus preguntas sobre lo que siempre repetimos los historiadores: conocer el pasado para comprender el presente, no repetir e imaginar el horizonte de futuro, lo que Cintia expuso muy bien recién. Pero esa letanía es más fácil de producir cuando se llega a casa, se revisan las notas y se arma el informe. El lugar de enunciación que reclama Carmen en un espacio postcolonial es aquel al cual el privilegio epistémico le fue negado. Esa es para mí la clave de este caso: nombrar la ausencia, designar lo que nos falta como una poética para impugnar el archivo del Estado-Nación que nombra en un lenguaje burocrático los hechos. La memoria como conexión. Seguramente ustedes sepan que el año pasado, bueno, si no se los contamos, Cintia obviamente sí, es que en el país donde nací, Argentina, y por primera vez desde 1979, cuando estábamos en plena dictadura militar, el gobierno nacional, el año pasado, perdón, pensé que alguien había hablado. El gobierno nacional agradeció formalmente el 12 de octubre de 1940, perdón, el 12 de octubre de 1492 como la llegada de la luz y la civilización al continente americano. Pocos meses antes, la ministra de Seguridad argentina planteó que era crucial la revisión de los espacios de memoria. Insisto, una ministra de Seguridad, para limpiar, y usó la palabra limpiar, la historia nacional. No es mi intención polemizar aquí sobre el sentido o el rédito político de esa afirmación, pero sí plantear que las metáforas sobre la iluminación, la penetración, el desembarco de la civilización y el higienismo, la limpieza de la historia, responden exactamente al núcleo del proyecto imperial. Eso no significa que el imperialismo o el colonialismo, así sin contexto, sean responsables de la contemporaneidad. Por supuesto que no. Pero sí implica comprender la capacidad de actualización que tienen las imágenes coloniales con enorme eficacia para poder encantar, para producir deseo y para dar sentido en enormes sectores de la población. Y así como considero que solo vamos a entender el tiempo largo de la colonialidad cuando pensemos por fuera del tiempo lineal o lo complementemos, también pienso que esa reimaginación temporal es nuestra arma de resistencia primera. Un tiempo que pueda conectar lo que hemos sido obligados a pensar como diferente y obligados a disociar. El tiempo del 8M y la desvalorización del cuerpo feminizado con el tiempo emasculante de la nación hecha monumento en la avenida más importante de un país como México. O el tiempo de la violencia, como entendí cuando estuve en San Andrés Mixquic, un poblado mexicano reconocido por su fiesta ritual, colorida y hermosa sobre el Día de Muertos, pero también por la violencia y la desaparición forzada de personas. Allí, el cuidador del museo comunitario me dijo un día: ya vio, maestro, en este país estamos ocupados en sacarlo enterrado porque es nuestra historia. Hay que conservar todo, así nos capacitan. Pero enterramos en cualquier basurero a los muertos jóvenes,
a toda esa gente que muere por la violencia. Aquí hay desaparecidos, ¿sabe usted? Todos dicen, no, pues en Mixquic, ¿cómo cree? Si acá nomás de las flores y el cempasúchil y así. Alberto estaba conectando la violencia del saqueo de la conquista y del Estado que confiscó piezas y material arqueológico con la violencia necropolítica del presente que, sin embargo, no va en un museo local del patrimonio. O como cuando el movimiento indígena argentino en 2004 reclamó un lugar en la ex ESMA, la ex Escuela de Mecánica de la Armada, el enorme centro clandestino de tortura y desaparición forzada durante la última dictadura, diciendo, nosotros somos los desaparecidos en la larga duración y queremos un espacio en el museo. Los historiadores rápidamente plantearon, bueno, equiparar la conquista del desierto de 1879 con la dictadura de la década del 70 es una aberración histórica. ¿Un atentado a la especificidad? Seguramente. Pero esa asociación hubiera permitido imaginar algo, la desaparición en la matriz fundacional de un proyecto estatal. Desde este lugar, considero relevante pensar y proponer para este seminario a la memoria, y sobre todo a la memoria pública, en clave de crítica a la colonialidad, menos como un trabajo de rememoración ligado al recuerdo que como un trabajo de conexión. Conectar, por ejemplo, las violencias que se presentan como distantes, diversas, pertenecientes a distintos tiempos, implica desdomesticar la noción de temporalidad. Se ha discutido bastante últimamente cómo ciertas formas de violencia nacional son herederas de la matriz colonial de la modernidad y cómo las continuidades de lo colonial siguen acechando justo porque la historia impide o desestima pensar la repetición. Pienso que a eso hay que darle alguna densidad empírica, hay que trabajarlo con sutileza, hay que poder imaginar empíricamente cómo se construye la repetición diferida, que es un concepto de Deleuze, la actualización y la refundación de las violencias colonial nacionales y cómo se engarzan con el presente y con los proyectos de las extremas derechas para desmantelar otros proyectos de vida y de sociedad. La potencia desobediente de la memoria necesita, creo, impugnar la cadena secuencial del historicismo, conectando y no necesariamente concatenando en secuencia vectorial y lineal. Aquí hay un punto para aclarar. Cuando propongo conectar, no estoy hablando de equiparar. No significa que estamos hablando de, no sé, la violencia en las encomiendas del siglo XVI y de la matanza de indígenas del XIX y de las relaciones clientelares en pueblos campesinos en el siglo XX y de las víctimas del terror del Estado dictatorial como sujetos a la misma violencia. Eso sería absurdo e infértil. Conectar significa otra cosa. Asociar aquello que hemos sido entrenados para disociar, para separar, para no reconocer como suturados por un sentido, no por una verdad. Marc Augé, parafraseando a Pontalí, lo planteaba de este modo, y lo cito: la represión no se ejerce sobre el acontecimiento, el recuerdo o la huella, aislada como tales. La represión se ejerce sobre las conexiones entre recuerdos o entre huellas. Por lo tanto, recordar es menos importante que asociar. Asociar libremente como se dedicaban a hacer los surrealistas. Asociar es decir, disociar las relaciones instituidas, sólidamente establecidas, para hacer surgir otras, que con frecuencia son relaciones peligrosas para el poder. Fin de cita. Para cerrar, diré que el gesto de los movimientos por la descolonización de museos y monumentos, de los feminismos diversos, nos exige repensar el vínculo entre patrimonio, memoria y profanación, entre archivo, memoria e historia. Mientras la república, res pública, cifre en el signo fálico y unívoco a su guardián de memoria, habrá poco lugar para la apertura, para el misterio que constituye el núcleo de toda comunidad. El gesto soberano, colonial y patriarcal estará a salvo. En cambio, si aceptamos que todo patrimonio está sujeto a la habilitación de la memoria, a su intrínseca vocación de conectar tiempos y abrir preguntas, y no fijar o sentenciar respuestas, habremos hecho, creo yo, algo más que derribar un signo. Habremos restituido una vocación pública y política de interrogar. Giorgio Agamben dice que, cito, la historia es aquello donde el misterio ha extinguido u ocultado sus fuegos.
para preguntarse después, ¿y podemos como sociedad estar satisfechos hoy con una narrativa que ha perdido toda relación con el fuego? Quizás esa restitución del misterio, del fuego, del afecto, sea la vocación política central para repensar la relación entre archivo, memoria, pasado y presente, en estos tiempos nuestros en los que el despojo, el saqueo, la negación de hechos irrefutables y la perplejidad son bastante más habituales que la prueba, el documento, la verdad y la justicia. Bueno, aquí la dejo y podemos conversar después. Claro. Bueno, muchísimas gracias, Voy a dejar doctor de Ruffer, por compartir. la Aquí está. presentación. Y que creo que genera lo que pienso en la posibilidad de pensar alternativas, ¿no? Que eso también para las personas que a veces estudiamos eh, la memoria, el archivo, parece ser que hay y sobre todo con este nuevo escenario de despojo, violencia, guerra, pareciera que nos topamos con pared, pero me ha gustado esta posibilidad, ¿no? La apertura a esa posibilidad y creo que por ahí también podríamos discutir. Pues finalmente le damos la palabra a la doctora Laura Angélica Moya López de la Guamas Capozalco para que sigamos discutiendo sobre este tema. Doctora, adelante, por favor. Gracias. Muchas gracias, Susana. Les agradezco mucho la convocatoria y pues como siempre es un privilegio compartir la discusión con nuestros colegas y estar con Mario y Cintia. Yo también un poco en el tono de Mario pensé al ver el emplazamiento que hace el seminario, cuál era la mejor forma de presentar un texto que simplemente emplazara algunos problemas que tienen que ver fundamentalmente con la experiencia del tiempo, con algo que denominamos como memoria prematura, como resultado de esa experiencia del tiempo, y por supuesto con lo que es la narración de la ausencia. En esa medida, me pareció conveniente hablar con un poquito más de detalle, solamente en un aspecto de la tensión de las materialidades monumentales y antimonumentales, y centrarme en esta condición de la experiencia del tiempo, de la memoria prematura y de la narración de la ausencia en las intervenciones antimonumentales de la Ciudad de México. Es un trazo general. Me parece arriesgado hacer generalizaciones que vayan más allá de los 20 minutos de los que disponemos, pero que puede dar un trazo de la investigación que está en curso. Esto es además un trabajo que navega entre la sociología y aún cuando soy socióloga y soy historiadora, más bien está en el terreno de una observación de segundo orden sobre los dispositivos antimonumentales, un poco para ponerlos en el diván y hacer preguntas que nos parecen que son profundas y que son pertinentes. Yo comenzaría diciendo que los movimientos contra y antimonumentales, que hay diferencias semánticas importantes entre ellos, y yo creo que son importantes porque enuncian experiencias sociales diferenciadas y emergentes. Estos movimientos surgen como estrategias que denominaría como contraconmemorativas, que es otro emplazamiento conceptual que me interesa. Son el efecto de interacciones de grupos subalternos que representan aquello que ha quedado en realidad subsumido, excluido, negado, irresuelto, sin nombre y sin presencia. En otras latitudes, los antimonumentos pueden tener la condición de un memorial, como una marca en el espacio para el duelo social, pero en el caso mexicano y en otras regiones, no hay ese efecto de clausura con el pasado.
ante la ausencia de claridad, de clarificación, verdad, justicia y todos los emplazamientos de la justicia transicional. Eso aquí no existe. Es parte de un activismo alternativo frente a la narrativa oficial. James Young habló de los contramonumentos, que es el dispositivo europeo más cercano a lo que nosotros vemos en el fenómeno latinoamericano. Habló de contramonumentos como antimemoriales, cuya meta no es consolidar un recuerdo y arraigarlo, sino que en realidad el contramonumento en Europa no sirve tampoco para reparar, sino para cambiar la percepción de lo ocurrido en el presente. Un antimonumento, un contramonumento, tal y como ellos lo denominan, demanda interacción, no delega como un monumento histórico, no desplaza el proceso de recordar, de asociar, ni tampoco repara. Esa no es su función. Posibilita la intervención y rechaza el relato construido sobre algunos hechos, evitando su normalización y sobre todo su olvido. Su función consiste en democratizar la memoria, diversificar la posible memorialización y dejar marcas pendientes de memoria viva en el territorio. Pero recordemos que este dispositivo contramonumental en el ámbito europeo apela a un fenómeno todavía de memoria hegemónica. Son los parlamentos, son los gobiernos nacionales quienes, en aras de esta memoria cosmopolita y universal, hacen estas operaciones de reparación material y simbólica. En la Ciudad de México encontramos un tipo particular de dispositivo denominado como antimonumental, cuyo rasgo distintivo consiste en la reivindicación de las ausencias que ameritan justicia, reparación y presentificación de memorias muy recientes, ¿no?, que aspiran a visibilizarse para su resolución, para mover el espacio social. Comunican estas memorias subversivas, las denominaría así, una condición entrópica, una condición disruptora, una condición antisistémica y anómica que confronta los ideales contenidos en los monumentos en este presente histórico. Esta doble condición del antimonumento muestra el perfil deconstructivo que tiene frente a los monumentos. Robert Smithson afirmó que este perfil va más allá de la contraposición, pues busca deshacer, descomponer, cuestionar, desedimentar estructuras, valores y significados. Más que destruir, los antimonumentos pretenden desmontar la estructura ideológica del monumento y del espacio sociopolítico de lugares como el Paseo de la Reforma. Muestran las tensiones internas, emplaza una contranarrativa, resalta las diferencias para proponer una nueva integración de las partes en una estructura nueva de sentido. Los antimonumentos a los que nos referimos se han producido en el marco de la protesta social, son su dispositivo. Y en muchas ocasiones lo que hacen es una resignificación del monumento histórico, y lo hacen ya sea bajo modalidades artísticas, estético-expresivas, mediante el escracheo, la ocupación alternativa del espacio, o bien se trata de la colocación de un dispositivo diseñado ex profeso de gran dimensión en un punto estratégico del paisaje urbano que funcione como contranarrativa. En la Ciudad de México, los antimonumentos visibilizan la narración de un tiempo entrópico, en la medida en que dan forma al desorden, lo pongo entre comillas, a la descomposición institucional, a la crisis de gobernanza. Así sucedió con las operaciones de escracheo del Monumento a la Independencia o el hemiciclo a Juárez durante las protestas feministas del 2019 y 20, o bien en el movimiento cívico que convirtió informalmente a la Estela de Luz de la Ciudad de México como un memorial de víctimas de la desaparición forzada. Discúlpenme, no me había dado cuenta que no tenía el video encendido, pero sí me escuchan, ¿verdad? Ok. Sí, muy bien, doctora, no te preocupe.
Perfecto. Por su parte, los antimonumentos que han sido colocados como numeralia en el Paseo de la Reforma, en la Avenida Juárez, o en las zonas periféricas de la Ciudad de México, que incluso el término es bastante polémico, ¿no? O que han sido colocados muy cerca de lugares muy visibles, como cerca de la Plaza de la Constitución, en el marco de protestas y de conmemoraciones, indican la pluralidad de actores y procesos relacionales que se disputan las narrativas sobre el pasado. El Estado-Nación ha dejado de ser la autoridad en la definición de los temas, las agendas, los acontecimientos, las gestas de lo memorable socialmente. Bueno, creo que fue muy tajante, no ha dejado de ser, pero ha visto atenuado el peso de su discurso, creo que es algo más responsable, enfrentándose a una interesante disputa por la visibilización del recuerdo más allá de los memoriales idealizadores del sacrificio, de la muerte, de la ritualización del luto, del recuerdo patrio y de la exhibición de los logros civilizatorios. Los grupos que gestionan la colocación de los antimonumentos muestran cómo, a diferencia de los monumentos que marcan gestas en la historia patria, sus edificaciones más efímeras, y eso tiene un significado muy importante, son definidas como acontecimientos visuales y performativos. Son narrativas que fijan un acontecimiento particular que se distingue por romper la continuidad histórica de lo que se narra en lugares simbólicamente articulados como el Paseo de la Reforma. Dan cuenta de un antes, de un después, de un quiebre, frente a fenómenos que trágicamente los tenemos enfrente durante todo el tiempo y frente a los que no hay ningún emplazamiento por parte del Estado mexicano. En palabras de las colectivas feministas y de muchas otras agentes sociales que emplazan antimonumentos, su razón de ser no está en la permanencia y en la condición eterna y perenne de su mensaje, sino en la demanda de reivindicaciones de justicia transicional, pero que van mucho más lejos que esto. Se refieren a causas omitidas, abandonadas, irresueltas, ausentes de la autoridad y de su resolución. Frente al trajín cotidiano, buscan rescatarlas, estas causas, de la ignorancia, del olvido, del desdén, y colocan en ese mapa urbano coordenadas para producir no solo una memoria subalterna, sino provocar una emoción que permita la fijación del recuerdo, así sea de forma fugaz, al pasear, presenciar, contraconmemorar o marchar. Uno de los rasgos distintivos de los antimonumentos radica en la planeación, diseño, financiamiento, producción, colocación, activismos sociales y mantenimiento que obedecen a la dinámica de la acción colectiva y anónima de un somos todos, que en realidad convoca historias terribles que reúnen a familiares, grupos políticos y de autogestión que se organizan y producen presencia, que ese es un término que yo creo que valdría la pena emplazar para las memorias antimonumentales en la Ciudad de México, buscan producir presencia de forma inesperada para colocar cada antimonumento en el marco de una marcha por una causa dolorosa e irresuelta. Visibilizan la ausencia, aquello que es innombrable, la pérdida, la injusticia, la denuncia eterna. Le dan forma a una indignación compartida y con un geosímbolo colocan a la solidaridad. Perdón. Por favor, ¿pueden apagar sus micrófonos? Sigo. A esta condición antimonumental, las agencias sociales le dan forma a una indignación compartida con un geosímbolo que convoca a la visibilización, a evitar la banalización y la normalización de las violencias tan introyectadas actualmente en nuestro país. Aún más, quienes protagonizan estas dinámicas sociales ejercen su derecho a la ciudad en la medida en que se apropian de un fragmento de espacios públicos para que memorias presentistas y subalternas dialoguen con otras narrativas políticas identitarias y les disputen el significado.
producen presencia bajo la racionalidad antimonumental, cuestionan el discurso oficial, su narrativa histórica y proponen una materialización de la protesta social. El antimonumento en la Ciudad de México, pero no solo aquí, apela a una contraconmemoración, a una narrativa centrada en la búsqueda de una justicia ausente. Sus últimos gestos han sido las intervenciones de colectivas, como lo mencionaba Mario, en la antimonumenta Vivas Nos Queremos, para renombrar la ex glorieta de Colón como glorieta de las mujeres que luchan y la colocación de la silueta de una mujer de madera con el puño en alto. Habría que decir que en el emplazamiento antimonumental hay muchos tipos de dispositivos que están mediando la narración. Uno de ellos son los dispositivos performativos en la narración urbana, que se da justamente en esta glorieta. Y por el otro lado, hay también un tipo de dispositivo narrativo que tiene que ver con la enunciación y el uso de materialidades como pueden ser las cruces o los pases de lista. Muy rápidamente me voy a referir a esto. La glorieta de las mujeres que luchan es un espacio-territorio, en realidad, que están organizadas y que resignifican el espacio que habían ocupado largamente. Fue debatido en México el significado de la estatua de Cristóbal Colón y el debate que se emplaza en el gobierno de la Ciudad de México como resultado de una pretendida descolonización de ese paseo. En una operación muy fallida en la que tuvimos oportunidad de trabajar con el gobierno de la Ciudad de México, en la Secretaría de Cultura, armando los foros de debate, hay que decir que con estos dispositivos, con la operación de la colocación del antimonumenta y con la serie de dispositivos antimonumentales, se transmite una experiencia del tiempo que solamente podemos denominar como presentista y que explica incluso la naturaleza de los dispositivos que se utilizan para comunicarse y para poder enunciar y generar interacción social, ¿no? Un tipo de dispositivo yo lo denominaría como de corte performativo, y ese dispositivo de narración hace posible que a través de la performance y de la memoria incorporada, no solamente se reproduzca una representación de las violencias que han tenido lugar, sino que en realidad lo que tiene lugar ahí, en esta comunicación, en esta narración de la ausencia, es una comunicación de la violencia como un estado de vida que se encarna, ¿no? O sea, no es una representación de lo que vivió el otro, sino de un fenómeno que en buena medida carcome la entraña de la estabilidad social en México. Esto se comunica con la experiencia del cuerpo en su calidad de dispositivo que entraña en sí mismo la reproducción de las violencias. No voy a hablar propiamente del dispositivo antimonumental, o sea, la antimonumenta colocada, emplazada en la ex glorieta de Colón, hoy glorieta de las mujeres que luchan, ni me voy a referir a lo sucedido. Simplemente voy a cerrar la exposición hablando con un segundo registro de lenguaje y de dispositivo con el que se narran las memorias subalternas en el espacio al que estoy trabajando. Un segundo dispositivo narrativo que se presenta ahí tiene que ver con el potencial que tienen las listas, los letreros y la denominación del lugar, una especie de
no solo de memoria incorporada como en la performance, sino de memoria comunicada. Yo diría que observar estos dispositivos, que todavía requiere un trabajo de mayor alcance, permite, no solamente requiere de una descripción etnográfica puntual de las largas listas de nombres que están en las vallas metálicas y en la que todo el tiempo hay una disputa con el gobierno de la Ciudad de México para retirarlas o dejarlas ahí, lo acabamos de ver hace 15 días, sino que también podemos observar cómo en su calidad de espacio conmemorativo, otro dispositivo de materialidad narrativa es lo que tiene lugar, por ejemplo, en lo que las colectivas feministas denominan como las juntazas, ¿no? Estas convocatorias conmemorativas del 8M o del Día Internacional de la Desaparición Forzada o del Día de la Despenalización y Legalización del aborto. Ahí, en términos de memoria incorporada y de memoria comunicada, se narran a través de jornadas de bordado y de micrófono abierto la denuncia y el testimonio de madres buscadoras, de personas desaparecidas, despojos territoriales, feminicidios y todo tipo de violencias aderezadas con música de tambores, flautas, cuencos, disruptores de la aparente coherencia de la vida urbana en el Paseo de la Reforma. Estas contranarrativas en uno de los paseos más señoriales de la Ciudad de México son formas de comunicación donde se espejea el tiempo, la temporalidad de las narraciones hegemónicas emplazadas en los monumentos históricos frente a estas narrativas más evanescentes de las contramemorias antimonumentales, ¿no? Solamente cerraría, o sea, este atisbo de por dónde va el trabajo de investigación, señalaría lo siguiente. Considero que una mirada más, no tanto histórica, sino de lectura más compleja y sintomática desde la historiografía, permite, uno, analizar las representaciones del pasado que siempre se producen y las narraciones de ese pasado en el presente. Dos, permite analizar o requiere el análisis de la experiencia del tiempo que está mediando a estos activismos. Y tercero, nos abre también la posibilidad de analizar los dispositivos y las materialidades evanescentes con lo que estos activismos expresan. Esos tres engarces pueden darnos alguna pista sobre el significado profundo de un emplazamiento antimonumental como el que tenemos emplazado desde 2021 en la Glorieta de las Mujeres que Luchan. Yo lo dejaría aquí, Susana. Muchas gracias. Doctora, muchas gracias a los tres ponentes. Pues bueno, abrimos el espacio para las dudas, para las reflexiones que detonan varios pensamientos en torno a estas tres exposiciones, ¿no? Pensaba, por ejemplo, en estas narrativas de la ausencia, ¿no? Como de lo perdido, de lo olvidado, como un eje que subyace a estas presentaciones. Me llamaba la atención esa parte, pero también está pues el hecho de pensar en las memorias dominantes, hegemónicas, versus, aunque no necesariamente estas otras memorias subversivas, como lo llama la doctora Laura, eh, en fin, que da para mucho que discutir. No sé si a alguien de los participantes le gustaría comentar algo a partir de las presentaciones. Eh, Abrimos el momento para la reflexión.
entre todas y todos los que estamos aquí. Y pueden levantar la mano. Bueno, en todo caso, me permitiré hacer entonces una pregunta eh, que tendría que ver con el contexto en el que nos encontramos y que todas las personas ponentes comentaron, ¿no? Que es este escenario de la crisis o la paradigma del tema de la memoria, ¿no? O de las memorias en el que nos encontramos ante personajes como Trump, dando esos discursos eh, fuera de la realidad, diríamos, en la ONU, etcétera. Ante esos escenarios y ante estas otras memorias, narrativas y demás, las personas que estamos estudiando y que estamos interesadas en estos temas, digamos, ¿cuáles son los ejes, ¿no? A partir de los cuales estaríamos coincidiendo, ustedes creen, eh, para plantear una alternativa no solo para el estudio, sino para la comprensión social de este fenómeno que parece que nos toca la puerta, ¿no? No parece, nos toca la puerta. Y hacia dónde podríamos reflexionar. Me llama la atención eh, que hay un eje transversal de poner atención en otro lado, ¿no? En los olvidos, también en lo inmediato, en los olvidos, en lo inmediato, en construir otras memorias y conceptualizarlas, para nombrarlas, para decirlas eh, y para encontrar esos fuegos de los que hablaba el doctor Mario Ruffer. Tenemos una participación más, si quieren hacemos, si gustan responder al planteamiento que hacía alguno de los ponentes, alguna de las ponentes, y damos paso a la participación de Mariana Macer. No sé si alguien quiera responder. Que la pregunta, perdón, iba encaminada a esto, es, digamos, hacia dónde, ¿no? Dirigiríamos nuestro velero, las personas que estamos haciendo investigación sobre memoria, tomando en cuenta estos ejes transversales que se trazaron aquí. Sí, doctora Cintia. Bueno, muy interesantes las presentaciones. Le quiero agradecer a la doctora Moya López y al doctor Ruffer por sus trabajos. La verdad es que me resultaba, bueno, muy interesante escucharlos porque hay algo de la situación en Argentina que nos ha hecho, digamos, olvidar en cierta medida el potencial que pueden tener ciertos anudamientos o agenciamientos colectivos en relación con la memoria cuando atravesamos un proceso de institucionalización tan fuerte eh, de la memoria, por un lado fuerte, pero al mismo tiempo esto que yo decía, digamos, fuerte, pero al mismo tiempo que se revela como frágil, porque luego de varios años de políticas activas de memoria y de ingreso, digamos, del movimiento de derechos humanos al Estado, porque nosotros podríamos decir, bueno, toda esta serie de intervenciones y este lugar de subalternidad, al que ustedes se referían, bueno, fue de alguna manera el lugar de subalternidad que ocuparon las organizaciones de derechos humanos en la década del 70, del 80, del 90 en Argentina, y que luego a partir del 2003 ingresan a una, digamos, al Estado y a enunciarse, digamos, del lugar estatal como memorias dominantes. Y ese proceso, digamos, largamente buscado se reveló al mismo tiempo, reveló, digamos, un tiempo después sus limitaciones. Entonces me parece interesante como esta doble cara, digamos, no sé si vengo del pasado o del futuro, en el sentido de que hay algo de los procesos, digamos, diferentes de México y de Argentina. Yo por eso
digamos, trataba de centrar mi perspectiva en el Cono Sur, que es lo que yo más conozco y desde donde más puedo hablar, pero me parece interesante ver cómo hay ahí una tensión muy fuerte en qué pasa cuando esas memorias subalternas logran institucionalizarse, si es que lo logran. ¿No? Y cómo, digamos, y si es posible que en ese proceso de institucionalización preserven o no su potencial crítico. No sé si se entiende a lo que voy. Sí. Sí, 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 claro. Y también saber si quieren institucionalizarse, ¿no? También es un proceso. Doctor Mario Ruffer y después Mariana Macera, por favor. Sí, bueno, muchas gracias, Susana, por tu reflexión, por las preguntas y muchas gracias a Cintia y a Laura porque me parece que colocan cuestiones nodales en distintos eh, campos, digamos. No conocía el trabajo tuyo, Cintia, y me parece central algunas de las cuestiones, como la cartografía en la que inscribes un poco tus reflexiones, que creo que son importantes para mirar los lugares, un poco cómo construimos el archivo también desde el cual podemos leer y discutir con las autoridades, ¿no? Y cómo trabajar desde los distintos espacios latinoamericanos aquí. Y bueno, con el trabajo de Laura, que resonamos mucho y me Ujú. gusta mucho leerte, Laura, pero escucharte hoy hablar de algunas cuestiones sobre lo afectivo, lo que creo que son elementos que suelen quedar fuera de la dimensión tan profundamente logocentrada que suele tener el trabajo Así con la es. memoria, el testimonio y el testigo, ¿no? Creo que aquí hay algo importante bueno, en lo que planteas. Muchas Yo gracias. diría dos cosas nada más con respecto a la pregunta que nos hace Susana, que es como dificilísima y que creo que estamos todos un poco en el espacio. Yo creo que Cintia lo resumió muy bien al inicio de su presentación. Bueno, estamos acostumbrados a citar la famosa frase de Benjamin, ¿no? De ni el enemigo estará, perdón, ni los muertos estarán a salvo si el enemigo vence y el enemigo no ha dejado de vencer. Y eso está clarísimo, cada vez queda más pavorosamente claro, pero había algo quizás que estábamos, había ciertas cuestiones, no sé, pienso en el caso argentino sobre los 30.000, algunas cuestiones que de algún modo, quizás porque vivo lejos desde hace tiempo, que voy todo el tiempo, pero quiero decir, cosas que pensábamos terreno ganado, ¿no? O sea, que pensábamos de algún modo eh, indisputables y no solo son disputables, sino que además son disputables con una enorme eficacia en la producción de sentido social. Nos guste o no, bueno, más bien es horrendo, pero sucede. Y creo que hay algo ahí, como decía Cintia al inicio, que tenemos como la responsabilidad de repensar, me parece. Y una cuestión clave que yo propondría aquí es tomarnos en serio algo que para mí ha sido como una tesis con la que a veces me preguntan, bueno, ¿por qué tan interesado en los usos del pasado? ¿Qué pasa esa obsesión con el pasado? Y que yo circulo más bien en la formulación del objeto de usos del pasado porque me permite hablar de distintos campos en diálogo, ¿no? El campo de los estudios de memoria, de la historia del tiempo, de la historia del tiempo reciente y del campo patrimonial, porque justamente, al menos en México, ese dispositivo es indisoluble, no se puede separar. Una cuestión aquí que me parece clave es seguir teniendo presente que la gestión de la temporalidad es clave para la gubernamentalidad contemporánea. Eso me parece que es algo que, que a veces no queda tan claro, digamos, o no se toma como un objeto prioritario y a mí me parece cada vez más cuando vemos las operatorias que ha hecho, por ejemplo, el gobierno de Milei desde el Estado con algunos elementos claves de sutura para la reescritura, no sé si para la reescritura, pero sí para la producción de un efecto específico sobre los montajes históricos, me parece
central tener presente eso. Y desde ahí estudiar estas gestiones de la temporalidad como uno de los elementos centrales de la administración de poblaciones contemporáneas. Y bueno, aquí solo quisiera decir una cosa. Creo que es central cuando hablamos y Laura lo dijo muy bien bueno, a mí me gustó más bien, no es que lo diga bien, sino que a mí me gustó, me resonó mucho su forma. Creo que cuando hablamos, o cuando yo hablo por lo menos, de el anacronismo y la conexión como una táctica de los ejercicios subalternos de memoria, quisiera enfatizar ese punto. Tenemos que tomar en cuenta, tenemos que codificar el valor de los enunciados y de la enunciación en ese punto. ¿Por qué? Porque el poder también conecta con el anacronismo. Lo que hace Milei, por ejemplo, hoy también es utilizar el poder profundo de conexión y decir, la operación, llamó a la operación en el norte boliviano, en el norte con la frontera con Bolivia, la operación Roca. Quiero decir, también hay conexiones profundas desde la derecha que utilizan el anacronismo dolosamente desde el control del archivo y desde el control del aparato del tiempo. Entonces, me parece el tiempo histórico moderno, quiero decir que, bueno, es un aparato, como diría Traverso mismo, controlado por la propensión estatal y luego profesionalizado en la disciplina. Entonces, eso sí me parece importante tenerlo en cuenta. Cuando hablamos de la conexión, cuando hablamos de tomar en cuenta las memorias desobedientes que conectan, estamos hablando eh, de una incisión que se hace desde quienes han sido privados de un lugar de enunciación legítimo en el archivo y en la plataforma del discurso, entre muchas comillas, hegemónico, como planteaba recién Laura. Esas dos cosas nada más, y bueno, seguir hablando y gracias por el espacio. Sí, muy interesante también el asunto de la temporalidad, la cuestión de la reflexión del tiempo y los usos, ¿no? De este. Bueno, Mariana Macera, adelante, por favor. Tienes apagado tu micrófono. Disculpa. Hola, bueno, acá buenas noches, estoy desde Berlín, así que perdón, me conecté un poco más tarde, perdón por haberme perdido un poquito de la presentación de Cintia, pero bueno, primero felicitarlos por las exposiciones, no es exactamente mi área de conocimiento, pero son necesidades urgentes y bueno, he trabajado desde la memoria, bueno, parte porque soy justamente de víctima, ¿no? De mi papá y mi abuelo son desaparecidos, ¿no? Es un caso de la ESMA. En cuestión de Cintia, te quería preguntar un poco que, bueno, se habla como procesos terminados, pero creo que no son procesos terminados, ¿no? No sé si entendí bien, o sea, me parece de los tres lo válido de situarse de formas diferentes y de buscar una memoria diferente y urgente. O sea, lo que pasa desde aquí, como se ve, es también lo que estabas diciendo ahora, Mario, o sea, justamente este apropiarse del anacronismo y apropiarse de los sentidos por la ultraderecha. O sea, aquí está fuertísimo también. Una ciudad memoriosa como Berlín, con sus formas, como describía Laura Angélica sobre cómo hacen los museos, está perdiendo también frente a esto, ¿no? A esta cuestión fascista, finalmente, porque la reutilización del lenguaje no solo es ahora, ¿no? En las mismas dictaduras y en el mismo nazismo hubo esta reutilización del lenguaje, ¿no? Justamente una de las partes, ¿no? Es crear estos relatos para la justificación de la desaparición del otro, ¿no? Entonces, bueno, por una parte, preguntar, digamos, esta parte a Cintia, si entendí bien, o sea, porque las memorias me parece súper interesante lo que dice Argentina, hay que hacerlo, pero sobre las memorias de los desaparecidos, yo no sé si también se ha manejado mal o como decía Mario, se confió pero sigue siendo un presente finalmente para muchos, porque pues, no ha habido justicia y los desaparecidos siguen sin aparecer, ¿no?
Entonces, para algunos es presente. Por otra parte, en la parte institucional, como hablaba Laura Angélica, me interesa, bueno, sobre todo Mario y Laura Angélica, yo he trabajado mucho más en México también por mi vivencia en México. Y creo esto, ¿no? Que se han abierto como estas formas que son no sé si se puede decir antiinstitucionales, pero que han abierto espacios que se vuelven institucionales. O no institucionales, sino que obligan a la institución a voltear. Y entonces, importantísimos. Y creo aquí, o la pregunta sería, en estas narrativas que hay que trabajar y cada uno desde su perspectiva, porque creo que son muy fuertes lo que se está proponiendo, ¿cómo habría que encajar esto o si habría posibilidades de encajar para que estas memorias otra vez tomaran un sentido donde hubiera una injerencia hacia una acción más, ¿cómo puedo decir? Cuando se necesita ahora actuar de una manera más efectiva, ¿no? ¿Se habría alguna forma de... Bueno, es la pregunta del millón, no espero que me la respondan, pero de alguna manera, ¿qué podemos hacer en este reconocimiento de la memoria? Porque hace falta pensar, pero hace falta también en este momento actuar, ¿no? Y entonces pienso por la velocidad a lo que se va. Pero bueno, simplemente, bueno, felicitarlos y perdón si he dicho alguna obviedad, pero bueno, creo que sí hay una urgencia y aquí en Europa también se vive desde esa manera difícil, ¿no? La ultraderecha está muy, muy fuerte, borrando todo. Bueno, gracias. Muy bien, pues no sé, doctora Cintia, le gustaría ahí comentar, parece que la pregunta sobre eh, que le formula la doctora Mariana o alguien que le gustaría interactuar también con la doctora. A ver. Sí, había alguien que quería hablar para no monopolizar. Sí. Sí, no vi manitas levantadas, pero adelante, sí, sí, Arnulfo. Bueno, Ujú. reacciono porque he estado siguiendo las tres intervenciones y pues solo hago eso, ver que cómo llegan los referentes de trayectorias personales, como lo comentado por Mario, no son solo las lecturas, no es solo la reflexión, sino también toda una trayectoria y seguramente en el caso de Cintia y Laura Angélica, con esta participación de gestión también Así que es. relaciona a las instituciones con quienes están solicitando atención a sus demandas y a sus intereses, pues enriquece la visión. Desde luego también apreciar que para temas como este, la riqueza que puede tener el intercambio se da en esto que menciona Mariana, poder pensarlo también desde todo los ecos de lo que nos llega de Europa en estos momentos. Ella mencionó solo Berlín, pero está Francia también y de repente Europa se hace presente en América con discursos que todos son muy interesantes. O sea, pocas veces la ONU ha sido un material didáctico tan interesante como en estas sesiones. Y desde luego, eh, a- eh, escuchar a Argentina con Milei y no sé, nos rebasan todos estos discursos Trump, Milei y lo que pasa en nuestro país para la reflexión que hacemos en nuestras clases en la academia. Yo desde luego pienso en otro nivel de reflexión que conoce bien Mario, estamos en comunicación y desde luego todo lo que se puede ver desde periodismo, cómo se puede analizar la presencia pública
qué es lo que está pasando con los medios de comunicación en general, incluidas las redes, desde luego. O sea, es una época muy interesante para repensar lo que durante bastante tiempo aparecía como un panorama que podríamos observar nada más. Ahora está como sacudido, como nos obliga a ver hacia atrás para ver esta presencia del pasado. Como dice Mario, también hay una historia del presente, de los sucesos presentes, también de lo que puede acentuar ahora esa capacidad de comunicar que brinda la tecnología para todas las finalidades. Mi única reacción es señalar que es escuchar este entrecruzamiento de visiones teóricas también permite sentir una entrada también como de aire fresco frente a la avalancha, frente al peso enorme de las noticias cotidianas, ¿sí? Porque efectivamente, pues sí, pensar también es un actuar, desde luego, eso en comentario para Mariana. Yo creo que efectivamente en estos intercambios también hay una acción. Muchísimas gracias a ustedes por la riqueza de sus participaciones. Muchas gracias, Arnulfo. Pensaba también me gustaría que tuvo problemas Jerónimo para conectarse, pero justamente una de las ideas del plantear un seminario entre otras actividades que estamos construyendo desde la UAM Xochimilco era justo pensar en la urgencia por los tiempos, ¿no? Que un poco la academia siempre va lento, ¿no? Siempre va a paso lento. Y también pensar porque muchas de las personas que hacemos investigación en torno al tema, pues también damos docencia y también cómo eso tenía que ver con cómo cómo transmitimos esa urgencia también en el aula y también cómo pensamos en colectivo a partir de las universidades y el papel que están cumpliendo las universidades públicas principalmente, aunque no necesariamente, justo en los giros de las reflexiones a partir de este sentido de urgencia, ¿no? Eh, y claro, en ese sentido es también el planteamiento de este seminario que en la primera sesión hablábamos un poco más de la materialidad, ¿no? En dónde se deposita la memoria y que la idea de las sesiones subsecuentes es también pensar desde lugares diferentes donde podemos construir y también actuar, ¿no? Hacer y conocer también las diferentes perspectivas, porque pienso ahora en los escenarios Argentina-México, ¿no? Que pareciera que estábamos muy distanciados, que nos llevan en el sentido de los estudios, de la investigación, de la memoria, etcétera, institucionalizada, un largo camino donde aquí se ha hecho de manera muy incipiente y sin embargo conectamos, ¿no? Con este sentido de urgencia y cómo estas otras formas de construir memoria de las narrativas también se conectan a través, por ejemplo, del movimiento feminista. Pienso en todas esas conexiones y es la idea del seminario y por eso también les agradezco mucho que pensemos juntos desde muy diversos ámbitos, ¿no? Que era también la pregunta que me hacían cuando les extendí la invitación, era justamente desde donde estamos haciendo investigación, desde los archivos, ¿no? Desde las memorias comunitarias y colectivas, desde diferentes ámbitos, también conocer las áreas en las que estamos incursionando. Yo, por ejemplo, ahora pienso en el trabajo de la doctora Laura Angélica y que yo he trabajado más en el área de los artivismos, cómo los conceptos se van, el antimonumento actúa de diferentes formas y conocer nuestras investigaciones, pues creo que puede ser muy importante y también es una forma de actuar
y de llevar a las aulas todos estos pensamientos que se pueden traducir en acción. Pues ese sería desde nosotros. No sé si a alguien más le gustaría concluir y si no, tenemos 45 minutos, 15 minutos. Yo les propondría que hiciéramos un cierre final de reflexiones en de las personas ponentes y así para concluir nuestra segunda sesión. Si quieres, iniciamos contigo, doctora Vali. Bueno, muchas gracias. Bueno, para un poco para contestar a la pregunta de Mariana, que no sé si la interpreto correctamente, pero digamos, yo no quise decir que este ciclo esté absolutamente terminado. Por supuesto que estamos todavía en un proceso de disputa profunda, digamos, sí. Pero la pregunta que me hago es si el repertorio y las estrategias que el movimiento de derechos humanos se ha dado en los últimos años puede seguir funcionando de la misma manera frente al avance de la ultraderecha en Argentina y en general, digamos, porque acá también hay algo que es importante y es que aún si el gobierno de Milei fracasa en el corto plazo, como podría perfectamente suceder, el avance de la ultraderecha excede por mucho lo meramente gubernamental. Entonces nosotros vamos a tener que vernoslas con este cuestionamiento y este descrédito y estas operaciones de deslegitimación de las luchas por la memoria, incluso cuando, como vos decís, digamos, hay deudas pendientes que no están saldadas, hay juicios que no se terminaron, hay cuerpos que no aparecen, hay, digamos, todavía la reparación no puede ser completa, pero ni siquiera en los canales que ya están habilitados y que estuvieron funcionando, ni siquiera allí podríamos decir que el pasado está saldado. Pero lo decía en el sentido de, bueno, ¿de qué manera? Y un poco también pensando en tu pregunta, ¿qué hacer? ¿Qué hacer, no? ¿Qué hacer? Y creo que por lo menos la sensación que tenemos acá es que nos encontramos como en un impasse muy fuerte donde vamos a tener que imaginar nuevas estrategias y nuevos dispositivos. También por esto que señaló Mario, que me parece sumamente atinado, que es, bueno, esta estrategia, estas técnicas, la técnica o no la técnica, la táctica del anacronismo, las conexiones, esta intención, digamos, de dar voz a las víctimas. Bueno, también son mecanismos apropiados por las derechas, solo que son otras víctimas, son otras conexiones y son otros anacronismos. Entonces, me parece que ahí está el problema, digamos, que es justamente ese potencial de confusión que tiene la ultraderecha respecto de las categorías, respecto de los sentidos que estaban instituidos. Bueno, se genera como un estado realmente de confusión y de caos que impide, digamos, establecer consensos y que hace de alguna manera que lo que acá en Argentina se llamaba la grieta, ¿no? O sea, este enfrentamiento político entre el kirchnerismo y los antikirchneristas ya no es una grieta, sino que es un abismo y estamos en universos absolutamente eh, distantes. Y creo que si uno piensa en Brasil, podemos encontrar también algo de todo esto. Y nosotros estamos leyendo a los compañeros y compañeras en Brasil para ver qué pasó luego del vendaval que significó Bolsonaro. Y bueno, estamos ahí como en estas temporalidades que también hay que decirlo, en América Latina son diferentes, pero que a la vez, bueno, están conectadas y nos permiten como ir pensando un poco en nuestras raíces comunes y en nuestro futuro común, ¿no? Muchas gracias. Eh, Doctor Mario, si gusta una reflexión final. Bueno, no sé, difícil. A mí me parece, otra vez, volviendo a la pregunta eh, de Mariana, que me parece
que a veces justamente como la carta de Poe, ¿no? No vemos lo que está enfrente. Eso me parece muy importante la pregunta tuya, Mariana, porque en realidad es, aunque sea la pregunta de todos, sí creo que hay algo que es fuerte cuando no sabemos cómo responderlo, ¿no? Y yo creo que partiría de una cosa que planteó Cintia en su trabajo, que tiene que ver con el poder. Bueno, no lo dijiste así, Cintia, yo lo voy a decir de otro modo porque ya no me acuerdo, pero como con el poder institucionalizador de, y como, yo diría, domesticador de ciertas, de lo político de la memoria cuando se vuelve política de memoria, ¿no? Nora Robotnikov, aquí una filósofa argentino-mexicana, bueno, argentina exiliada en México, fallecida hace unos meses, lamentablemente. Ella distinguía en un texto que a mí me gusta mucho, la política de la memoria es distinto a lo político de la memoria. Y ella planteaba la cuestión de lo político de la memoria como aquello que produce siempre una incisión en el discurso instituido, a diferencia de la política de la memoria que se institucionaliza, administra y en ese momento se vuelve otro tipo de voz, otro tipo de discurso, otro tipo de texto. Yo creo que hay que comprender, yo en mi tesis doctoral trabajé algunas cosas de este punto, sobre este punto, sobre todo porque vengo de un espacio muy particular en un pueblo del sur de Córdoba, donde yo siempre dije, en mi pueblo, el 10 de diciembre de 1983, hubo gente que festejó tremendamente y gente que lloró tremendamente. En ninguno de esos dos espectros estaba algo como la valorización de la democracia. Era para algunos la llegada del radicalismo al poder y para otros, digamos, la debacle del peronismo. Eh, Quiero decir, en ese sentido, creo que ahora hay mucho más trabajo, por suerte, pero faltan etnografías precisas sobre los significados de la dictadura, de la privación de las libertades, de la desaparición, sobre las matrices muy diversas de lo que significó la dictadura en terrenos muy específicos de nuestro país, de nuestros países y de nuestros espacios. ¿Por qué? Porque en ese sentido, y con esto termino para no ocupar y me gustaría escuchar a Laura, pero hay algo que Michel Dessertaux dice que a mí me gusta mucho. Michel Dessertaux en La invención de lo cotidiano dice, la memoria no puede ser pedagógica. La memoria tiene que ser una ocasión. Tiene que ser una ocasión que incide en el aparato del discurso instituido. La memoria no puede ser estrategia, solo puede ser táctica. En el momento en que la memoria se volvió estrategia, se volvió museo, monumento, discurso de Estado, está chido, diríamos en México. Está bien, pero es otra cosa. Y esa otra cosa va a encontrar siempre resistencia, oposición y el espacio de la disputa en el momento en que es asumida como voz de la estatalidad. ¿Qué hacer con eso? Esa es una enorme pregunta, porque tampoco el Estado puede no ocupar, los estados pluralistas, progresistas, pueden no ocupar la agenda de memoria. Entonces creo que en realidad se trata de estar todo el tiempo recordando la cualidad de la batalla por la gestión de la temporalidad y por la gestión de los significados y de los sentidos, y de tomar posición, fijar posiciones y tratar de ocupar un lugar estratégico, central, en esa gestión de la temporalidad en momentos donde, creo yo, estamos en peligro. No solamente está en peligro las universidades, está en peligro el discurso científico, está en peligro, hay un peligro generalizado que tiene que ver con ciertas posiciones. México no está allí aún, diría yo, ¿no? Quiero decir, ojalá no esté, ojalá, pero creo que hay también un aprendizaje regional que tenemos que hacer con respecto a esto. Gracias. Muchísimas gracias, doctor Mario Rufer. Doctora Lara Angélica, por favor, para la reflexión final. Gracias. Pues no me queda más que agradecerle, Susana, darle las gracias a Mario, a Cintia y a mis colegas que oportunamente y con toda profundidad han planteado cuestiones muy significativas.
Yo creo que por eso es apasionante y por eso uno se lo apropia, no solamente porque haya un componente biográfico, que lo hay, para variar, sino que en realidad esa experiencia de presente-pasado le permite a uno conectar significativamente con los usos del pasado. Yo diría que estamos en el ámbito de narrativas, dado que narrativa y memoria es el eje articulador de la discusión hoy. Estamos en un momento de construcción narrativa de una memoria prematura. Con ese término, otros colegas han problematizado algo importante y solamente lo enuncio porque es complejo. Están enunciando una experiencia del tiempo donde el presentismo, es decir, este horizonte temporal donde estamos en un vaciamiento del pasado presente y del futuro presente, en realidad lo que nos vamos encontrando es que en esa experiencia del tiempo ya no estamos resonando tanto en esta secuencia intergeneracional del recuerdo, sino que estamos más en una lógica intrageneracional donde los acortamientos en la experiencia del tiempo cada vez son más visibles y donde tenemos una compulsión constante por la novedad, por el acontecimiento y por el instante. Yo creo que ir nombrando esta experiencia, este vaciamiento espacio-temporal e ir observando las crisis de estas memorias hegemónicas permite profundizar en esta categoría de memoria prematura cuando hablamos de las contranarrativas antimonumentales y nos permite comprender mejor el tipo de materialidades con las que se expresa, ¿no? Que son el discurso de la memoria incorporada y, por supuesto, los dispositivos estético-enunciativos. Finalmente diría, conociendo de cerca a lo que han sido los gobiernos de izquierda en la Ciudad de México, diría que parte del compromiso y del reto y de lo que todos querríamos, Mariana, es yo creo que tenemos el compromiso de denunciar lo que está pasando, tenemos el compromiso práctico político de problematizarlo y yo ahí le veo una ventaja. Está la incomprensión que tienen estas élites, hay un tal vaciamiento en la comprensión de las racionalidades de los grupos subalternos que llegué a pensar que pues realmente eso era una ventaja, porque como no lo entienden, no logran capturarlo, no logran patrimonializarlo, no logran cooptarlos, no logran cooptarlas. Lo cual no le quita este componente de frescura, de emplazamiento y de contranarrativa o de posnarrativa a las agencias sociales más subversivas. Yo lo dejaría ahí, Susana, y es un placer y un privilegio haber estado con ustedes. Pues muchísimas gracias. La verdad que fue una sesión muy, muy interesante que nos deja mucha tarea, como siempre, y yo les agradezco que coincidamos y que conozcamos nuestros trabajos de investigación y que podamos compartir. Y los invito a las siguientes sesiones, les llegarán las invitaciones y demás. Y de nuevo, muchísimas gracias por responder a la convocatoria a los ponentes y a los participantes también. Gracias. Que Muchísimas tengan gracias. excelente día. Gracias. Que tengan bonita Gracias, tarde. Bonita felicidades. noche. Igual. ponentes. Gracias. Linda Muchas tarde y linda gracias. noche. Hasta luego.